Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! El placer de hablar de algo que para mí es una pasión y para otros ha sido una profesión exitosa durante muchísimo tiempo, como para el invitado que tenemos hoy aquí, Arturo de las Heras, presidente del CEF Business School y del UDIMA, que es la Universidad a Distancia de Madrid. Es una Madrid Open University, como tienes puesto en LinkedIn. Arturo, muchísimas gracias por estar por aquí esta tarde. Es un lujo tenerte con nosotros y hablar de formación a distancia y de todo esto, ¿no? De lo que tú sabes tanto. Al revés, el placer es mío y te agradezco mucho, Raúl, que me hayas invitado a tu programa. Encantadísimo. Arturo, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de una universidad a distancia en un mundo, digamos, donde lo que primaba era lo presencial, ¿no? En un mundo donde la formación presencial comportaba no solamente los conocimientos, sino la experiencia, y de repente nace UDIMA y empieza a hacer algo que hoy no es raro para nadie, como es hacer formación a distancia, pero en aquel momento supongo que tuvo que ser un reto, ¿no? Sí, o sea, nosotros empezamos en el año 77, ¿no? Empezaron mis padres con una escuela de preparación de oposiciones, las pruebas de acceso a la función pública en España. Y bueno, pues aquel proyecto inicial fue consolidándose a partir de estas primeras titulaciones que ellos preparaban, se fueron ampliando también a los másteres, a los cursos. Y siempre a mi padre le interesó o quiso el que los estudiantes tuviesen unos buenos materiales, y esos materiales fueron el germen de nuestra formación a distancia tradicional, ¿no? Que nosotros empezamos haciendo en los primeros 80. Ya empezamos a hacer una formación rudimentaria a distancia o por correspondencia, como quieras llamar, ¿no? Que consistía en que enviabas los materiales, los alumnos tenían ahí unos tutores a su disposición, a los que se les podía llamar por teléfono, aunque se llamaba poco, porque, bueno, algunos de nuestros eh, televidentes o las personas que nos escuchen en este podcast, eso de las conferencias, pues les sonará como una cosa extraña, ¿no? Pero antes era esto de poner una conferencia o no llames fuera de tu ciudad porque es carísimo, ¿no? En esa época estamos hablando de que tú mandabas la solución a una prueba, a un trabajo, tardaba pues a lo mejor 15 días en llegar el correo hasta el profesor lo corregía, te lo devolvía, o sea que entre algo que tú habías mandado para su corrección y su obtención del resultado, pues a lo mejor pasaba más de un mes, ¿no? En fin, eso eran los inicios de esa formación a distancia. ¿Qué pasa? Que en el año 2006 se aprueba un proyecto de creación de una universidad no presencial, que ya nace como una universidad online. En el nombre nos llamábamos Universidad a Distancia de Madrid, entre otras cosas porque el proyecto nos llevó casi 8 años de batallar con la administración, porque, bueno, en España hace falta una ley a nivel de comunidad autónoma, porque es una competencia transferida, y claro, que un parlamento te dedique un rato a una actividad privada, pues es una cuestión bastante compleja, ¿no? O sea, de hecho, estamos viendo en España, que aunque parezca que hay muchas universidades, ¿no? Estaremos alrededor de las 90 y tantas, 100 en México, que nos estará escuchando mucha gente desde allí, hay más de 5.000, ¿no? O sea que es poco para ver
la Claro, diferencia, ¿eh? también porque no somos conscientes, sobre todo en España, para la gente que nos escucha en España, no somos conscientes del tamaño que tenemos, ¿no? O sea, cuando tú hablas de tamaño físico de país y hablas de una población como la mexicana en un territorio gigante, inmenso, o como en Argentina o como en Chile, donde las dimensiones son tremendas, claro, tienes, aparte de la población, tienes la distancia, ¿no? Y el hecho de que en España se pueda, como en 4 o 5 grandes núcleos urbanos, pueda haber concentradas muchas universidades, en estos países tienen mucha más tradición con eso porque son gigantes, ¿no? Claro, o sea, es así lógico, ¿no? En España teníamos esa dispersión universitaria de tal forma que se abarcaba el territorio con bastante más facilidad, prácticamente con tener una universidad en cada capital de provincia, pues tienes a la población más o menos atendida. Em, Luego, en el momento en el que se abre a la iniciativa privada la educación universitaria, pues bueno, pues han surgido proyectos por toda España. En Madrid es donde más proyectos universitarios hay, que habrá como 14 o 15. Y bueno, nosotros pues fuimos los primeros en España que tuvimos una universidad no presencial privada. Fuimos los pioneros en esta actividad, sí. Bueno, y también pioneros en exportar este talento, ¿no? Porque una de las cosas que te permite tener una universidad abierta o una universidad a distancia es que ya los alumnos no tienen que estar físicamente allí, sino que ese mismo modelo tú lo puedes exportar a otros países y vosotros fuisteis pioneros también saliendo a otros países, ¿no? A llevar este conocimiento. Sí, claro, es el momento en el que tienes una universidad en el que el espacio físico no es lo importante, pues efectivamente pues empiezas a de repente a recibir estudiantes pues por todo el mundo, ¿no? Eh, de titulaciones de grado suelen ser españoles regados por toda la geografía nacional y luego también algunos expatriados, pues sabes que los grados es más difícil acceder a ellos, ¿no? O sea, por las buenas un extranjero no puede estudiar en una universidad española, ¿no? Otra cosa ya son los programas de intercambio una vez que ha empezado a estudiar en su país, ¿no? ¿No? Sin embargo, los másteres es algo que está muy abierto y eso sí nos ha permitido el tener estudiantes regados por todo el mundo, ¿no? De hecho, ahora creo que son 25 las sedes fuera de España en las que vamos a examinar, ¿no? Que es un pequeño caos. O sea, lo que sí es que, como anécdota, el COVID lo que nos ha permitido es convencer al Ministerio de Educación y a las consejerías de educación de las comunidades autónomas de que se pueden hacer exámenes de forma online, que hasta ahora nos obligaban a hacerlo de forma presencial con con el lío logístico que supone eso, ¿no? De desplazar a profesores por todo el mundo, enviar los exámenes, porque claro, el viajar con una maleta con kilos y kilos de papel también tiene su complicación, que cuando alguna vez me ha tocado hacerlo, en las aduanas te revisan los papeles por si llevas dinero dentro de los exámenes, y tienes que estar Imagínate. ahí vigilando para que no te los desordenen mucho. Imagínate qué antiguo nos suena todo eso, ¿no? De transportar el papel físicamente cuando se puede digitalizar y puede viajar por los cables que hay por debajo del océano, ¿no? Y nosotros nos empeñamos en físicamente, ¿no? Como esta pandemia es verdad que ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y es verdad que a la gente que ya llevabais, pues fíjate, desde el año 77, fíjate si llevabais tiempo y camino andado, os ha permitido, digamos, estar más listos y más preparados, ¿no? Pero supongo que como también tú estás muy ligado al mundo de la empresa, las empresas han tenido que hacer cambios, ¿no? Han tenido que hacer cambios porque, por ejemplo, todo el tema de las reuniones a distancia, o todo el tema del teletrabajo, todo el tema, eso que hasta hace 8 meses era como, no, en este sector no se puede hacer porque tú no sabes cómo somos y no sé qué, y de repente todo el mundo se ha abocado a hacerlo. Supongo que a vosotros también, en cierto modo, este tema ha venido a cambiaros la forma de hacer. ¿Qué 3 o 4 cosas habéis tenido que cambiar en vuestra forma de hacer con esta pandemia? Claro, o sea, esta pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar el proceso de digitalización, ¿no? O sea, de una forma importantísima. Por un lado, todos hemos tenido que aprender a teletrabajar. Hemos pasado de no hacer videoconferencias o de no hacer estas actividades, pues como esta actividad que estamos haciendo ahora tú y yo,
a que de repente todo el mundo no solamente tiene una herramienta, sino que yo no sé cuántas tengo descargadas ya en el móvil, ¿eh? O sea, cada día me sorprenden con una herramienta nueva de videoconferencia, de trabajo colaborativo, y la verdad que todos hemos podido percibir en estas herramientas que una mejora de la productividad, ¿eh? O sea, lo que hasta hace poco era algo raro, ¿no? O el decir, oye, pues vamos a hacer una entrevista por videoconferencia. Decías, no, no, quedamos en tal sitio, ¿no? Eso por un lado. Luego, en nuestro caso, en el mundo de la educación, nosotros tenemos una parte muy importante de educación presencial, ¿no? Que partimos en nuestros centros de Madrid, Barcelona, Valencia y Santo Domingo, en República Dominicana. Eh, Estos de la noche a la mañana nos encontramos con que hay que darles la formación no solamente online, sino darles una versión nueva que hemos llamado telepresencia, que consiste en las clases que estamos impartiendo habitualmente de forma presencial, el darlas utilizando herramientas pues, como Zoom o como Webex o como Jitsi, ¿no? O sea, diferentes herramientas en sus casas, ¿no? Y esto, bueno, pues ha supuesto un cambio para los profesores, así que son como más tradicionales, pero también para los alumnos, y bueno, o sea, y se pueden sacar enseñanzas positivas de todo esto, ¿no? Mucha gente ha percibido que es posible y que se ahorra mucho tiempo y que, bueno, pues que se pueden hacer muchas cosas que uno pensaba que eran imposibles sin convivir en el espacio físico. Claro, pero fíjate, yo creo que apuntas a una cosa, hay que hacer ajustes, ¿no? Y a partir de ahí tienes que cuidar algo que es la esencia, que es la experiencia del usuario, la experiencia del alumno, ¿no? No sé cuánto de acuerdo estés con esto que yo voy a decir, pero yo, por ejemplo, voy viendo mucha formación. Yo no es exactamente la misma formación académica que vosotros hacéis, pero trabajo con muchos directivos y partes entrenando a sus líderes, ¿no? Y entonces hay muchos colegas que dicen, ahora yo me he pasado al online y ahora ya tenemos un programa online. Y al final el programa online es una sucesión de 10 o 12 vídeos de 1 minuto y medio, de 2 minutos, que está muy bien, pero no deja de ser algo enlatado que tú replicas N veces, que se convierte en un buen negocio, pero que no cambia y no ayuda a formar a las personas. No sé si estás de acuerdo con eso o os ha servido esta parte digamos, de la paquetización de los contenidos para algo en este momento. Bueno, la verdad que nosotros no somos muy partidarios del modelo MOOC, ¿vale? Incluso, bueno, pues hay escuelas que han sido capaces no solamente de hacer MOOCs, ¿no? Que por definición eran gratuitos, sino además cobrar por ello. O sea que eso es un arte y les alabo porque realmente está muy bien, ¿no? El ser capaz no solamente bueno, pues de vender algo que los demás están dando gratis. Pero esa no es la formación que nosotros entendemos que es interesante, ¿no? Para nosotros es muy importante la labor del tutor, la labor del profesor, la labor de esa persona que organiza el estudio, que organiza la forma de compartir el conocimiento, ¿eh? O sea, porque simplemente por decir que tienes ahí unos vídeos, es que esos vídeos ya están en YouTube. Sí, Es, claro. es como decir, bueno, o sea, ¿para qué ir a clase si puedo comprarme un libro? Bueno, pues efectivamente, pues eso siempre ha existido. Claro, claro, claro. Mira, déjame que me agarre a esto que me pones ahí, porque es verdad que los profesores juegan hoy un rol probablemente distinto, ¿no? Antes el profesor era este docto en la materia al que todo el mundo tenía que ir a ver para poder asimilar los contenidos que te decía, que te soltaba, ¿no? Entonces tú tomabas nota de todo lo que te decía, porque era la única manera que el conocimiento se moviera, igual que tus exámenes, ¿no? Y hoy el conocimiento ya no está en la cabeza de los profesores, ¿no? ¿Cuál es el nuevo rol que están jugando los profesores? Pues el profesor, de alguna forma, lo que intenta es organizar la información para el estudiante, y facilitarle un itinerario para que en ese recorrido y en ese ir haciendo el estudiante pues vaya adquiriendo no solamente unos conocimientos, sino también unas habilidades y unas destrezas que le permitan el desempeñarse o en un trabajo o, bueno, o aprender
yo qué sé, pues hacer un guiso, que es otra cosa que también se puede aprender de forma virtual, ¿no? Eh, pero esa labor del profesor es para que alguien que está viendo un vídeo o alguien que está leyendo también estar ahí y ser su apoyo y ser la persona que le vaya guiando y diciendo, vas bien, vas mal, que le haga una corrección, que en eso estos cursos enlatados adolecen de eso, que Claro. muchos te dicen, no, tienes unos foros y tus propios compañeros son los que eh, te van a resolver las dudas o, bueno, yo creo que eso no debería de ser así o que no es así, vamos. O sea que el valor, yo coincido contigo, ¿no? El valor fundamental del profesor es, con esa experiencia, con ese expertise, con ese conocimiento que ya tengo, ¿cómo puedes sacar el mayor provecho del contenido? ¿Cómo puedes aplicarlo a tu día a día? O sea, se convierte casi en un facilitador, se convierte también en un provocador, ¿no? De discusiones, me refiero sobre un tema, ¿no? Una de las cosas que yo creo que se necesitan más que nunca es pensamiento crítico y pensamiento analítico en las empresas, ¿no? Nos hemos creído todas las cosas que nos daban y las hacíamos como nuestras, incluso las de los profesores, ¿no? Y hoy un buen profesor tiene que generar una discusión, tiene que provocar al alumno para que el alumno piense por sí mismo, porque eso es lo que se va a necesitar en las empresas el día de mañana, ¿no? Claro, es que eso es lo bonito, ¿no? O sea, el debates insustanciales estamos muy acostumbrados a Para eso ver y a ponemos la escuchar. radio, Y entonces, ¿no? claro, o sea, lo bonito ahora es que tú puedes crear dentro de una asignatura un debate donde haya un rigor, donde no sea un yo creo, yo pienso, yo opino, sino que sea yo he leído en tal sitio esto y cito a esta persona o esta documentación o llego a esta conclusión, pero no un simple yo creo, yo pienso. Ujú. Oye, ¿qué retos tiene una universidad a distancia en este momento? ¿Cuáles son, qué le sigue a esto, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque mucha gente está pensando en, bueno, ya vamos a volver a la normalidad, pero es verdad que muchos de estos cambios que hemos sufrido barra disfrutado, dependiendo cómo lo quiera vivir alguno, muchos de ellos han venido para quedarse, ¿no? ¿Qué ventaja os va a dar o qué es lo que le sigue a la formación a distancia? Bueno, yo creo que fundamentalmente se ha ampliado nuestra base, ¿eh? O sea, desde los niños pequeños hasta los adultos, todos de repente han pasado por una experiencia de formación online, mejor o peor llevada, porque ha Ujú, sido, la verdad, que un reto y un esfuerzo gigantesco el que han hecho las familias, el que han hecho los profesores por adecuarse. Y bueno, o sea, se ha ampliado se ha ampliado la base de posibles clientes o de posibles estudiantes online, porque es gente que, bueno, pues que ya lo ha probado, que ya ha perdido el miedo, que utilizar Teams, utilizar Zoom, pues es una cosa que ya no da miedo. Entonces, para ellos, pues va a ser más fácil el que en el futuro vuelvan a utilizar nuestros servicios. O sea que en ese sentido yo creo que nos va a ir mejor. ujú. También hemos roto, o sea, se han roto muchos mitos, ¿no? O sea, universidades e instituciones que decían, no, no, es que el online es un subproducto. Bueno, pues, pues menos mal. O sea, si imagínate esta pandemia hace 20 años, ¿qué hubiese pasado No, con el claro, claro. país, con la educación, con todo? ¿Qué hubiese pasado? O sea, El otro día hablaba yo también en uno de los podcasts que decía, afortunadamente nos ha pillado con la tecnología, porque si no hubiéramos tenido esta tecnología, imagínate, el mundo sí que se hubiera parado de verdad, ¿no? por completo, Y por hoy completo. de una manera o de otra, hemos sido capaces de agarrarnos a eso. Entiendo, Arturo, que una de las cosas que os ha pasado es que se os ha abierto el scope y como tú muy bien dices, de repente ahora ya, si antes había me lo invento, un 5% de la población que estaba embebido en estos temas digitales o de educación a distancia, hoy es el 100%, porque hoy todo el mundo ha probado esto, ¿no? Pero también imagino que ha crecido mucho la competencia, donde antes erais únicos o semiúnicos o teníais 3 o 4 universidades virtuales o a distancia en España con un cierto nombre y con una cierta garantía. Hoy hay mucha gente que se está subiendo a eso, ¿no? ¿Cuál es el criterio para que una persona que quiera estudiar a distancia tiene que utilizar para acertar en la formación que quiere? ¿Qué tiene que mirar por encima de todo? Sí, o sea, efectivamente, o sea, ahora con esta pandemia, claro, todos hemos pasado al mundo digital, y es verdad que ha crecido la competencia y bueno, pues eso ha supuesto un aliciente también, ¿no?
nosotros lo que hemos hecho o lo que hemos intentado es depurar nuestros métodos, nuestra metodología. Em, Cuando empezamos con las clases por videoconferencia, lo que hicimos fue el ir analizando buenas y malas prácticas, y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido el hacer un curso para los profesores para adecuarles, y que realmente lo que estamos ofreciendo ahora, que llamamos telepresencia, que es una nueva modalidad, que es las clases en vivo. Y bueno, pues hay que intentar el buscar, si yo fuera una persona que está buscando esa formación, como siempre, pues hay que informarse, comparar, ver el claustro de profesores, ver las herramientas que utilizan, cómo las utilizan, porque al final Zoom es una herramienta que utilizamos para mil cosas. Pues ver esos especialistas cómo utilizan estas herramientas, qué trayectoria, y luego, claro, los clásicos de las escuelas de negocios, pues cómo funciona la bolsa de trabajo, tienen muchas ofertas de empleo, eh, cosas de estas. Ujú. Hoy hemos hablado de cómo ha cambiado el mundo, hemos hablado de cómo han cambiado los canales por los que nos comunicamos con nuestros estudiantes, cómo han cambiado además las zonas geográficas hacia las que os dirigís, pero hay algo que para mí es más importante que todo eso, que es cómo es la aplicación práctica de esos conocimientos que se adquieren para el mundo laboral, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está demandando la empresa ahora, ¿no? Antes apuntábamos ahí pequeñas cosas como en las competencias, como la parte de pensamiento analítico, pensamiento, digamos, crítico, pero ¿qué nuevos conocimientos están demandando? Dicen que estamos formando a nuestros hijos para profesiones que aún no conocemos, ¿no? ¿En qué estáis en la vanguardia, ¿no? ¿Qué nuevas profesiones estáis entrenando o capacitando desde este momento? Bueno, pues estamos empezando en la formación en temas relacionados con el Big Data, con la inteligencia artificial, porque eso y su repercusión, porque hoy leía una sentencia del Tribunal Europeo en el que se hablaba de temas relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Que es un mundo preocupante, ¿no? O sea, ¿qué pasa si descargas una aplicación que te ayuda a elegir, me lo invento, setas en el bosque? La aplicación te dice que esa seta está bien, tú te la comes y tienes una indigestión o peor, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Eres tú? ¿Es la plataforma? ¿Es quien te la ha vendido? ¿Es quien la ha fabricado? ¿Es el que ha hecho el algoritmo? ¿Es el que ha hecho la cámara? ¿Quién es el culpable de eso? También hablando de temas de robótica, cómo va a impactar esto en los impuestos, cómo va a impactar en nuestra seguridad social. No solamente eso, quién va a tributar, dónde va a tributar, en fin. O sea, estamos en un mundo muy cambiante, y sí, son temáticas que intentamos incorporar a nuestras formaciones, ¿no? Ujú. Fíjate que Dentro de que, claro, cuando te dicen, ahora mismo estamos estudiando profesiones que no, bueno, que no van a existir dentro de X años, ¿no? Bueno, yo creo que eso en gran medida ha existido siempre. ¿Eh? sí, es verdad que quizá ahora el ritmo es mucho más rápido y también la incertidumbre en la que nos movemos hace que no sepamos porque antes tú formabas a una persona en números y sabías que, oye, con más o menos herramientas, pero los números iban a ser muy parecidos, ¿no? Pero hoy están apareciendo profesiones cada día para las que no hemos formado a la gente y que se tiene que ir formando sobre la marcha, ¿no? Me parece un mundo apasionante, pero fíjate, me tomaba nota de esto, el tema que decías del Big Data y de la inteligencia artificial o el Business Intelligence, ¿no? Porque hace unos días grababa con Cristina Lázaro, que es la presidente de CaixaBank, y me decía que el éxito que habían tenido de la parte de Business Intelligence, ¿no? El éxito que habían tenido era involucrar a las personas del negocio, de las organizaciones, involucrarlos en todo ese tema para que en la parte de Big Data o de inteligencia artificial no sea cosa de unos locos, ¿no? Sino que esté embebido dentro del hacer, ¿no? Y que empecemos a pensar no en analógico y que luego unos lo traduzcan al digital, sino que profesores, personas de vuestra organización estén ya pensando en digital en lugar de al revés, ¿no? Sí,
de todas formas, todas estas nuevas profesiones o lo que nosotros intentamos transmitir desde la universidad o hacer desde la universidad es que tengamos estudiantes críticos y que aprendan a aprender. O sea, que eso yo creo que es lo más importante. O sea, que luego em, vas a ir a otra profesión, pues no pasa nada. O sea, siempre ha ocurrido. Pues haces tu curso, haces tu adaptación y ya está, ¿no? Pero lo importante es amueblar un poco la cabeza para lo siguiente que venga, ¿no? O sea, también sería muy triste que las universidades se convirtieran en, en centros de formación, ¿no? Como a veces parece llevarnos algunas de las declaraciones de algunos medios o de algunos periodistas, como que la universidad tiene que formarte para trabajar en Google en tal departamento. Oye, ¿y si luego no trabajas ahí? ¿Qué pasa? Claro, claro, claro. No, no, yo coincido contigo, ¿eh? Creo que la formación, digamos, tiene que ser más abierta de manera que uno pueda elegir. Y eso, por ejemplo, lo he aprendido aquí en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, donde yo vivo, mis hijos en los 2 primeros años son asignaturas muy troncales, muy abiertas, y a partir del tercer y cuarto tú puedes elegir la especialización, ¿no? Por tanto, lo que te enseñan es a provocar ese conocimiento, ese deseo de seguir aprendiendo y que ya tú puedas ir conformando tu cabeza para aquello en lo que vas a estar. ¿Para toda la vida? No, en lo que vas a estar los siguientes años. Y no dejar de generar este deseo de aprender que a los 4, 5, 6 años desarrollando determinada actividad puedas volver otra vez a subirte a la formación y hacer, como decía Peter Drucker, ¿no? que repetiremos tradicionalmente, volveremos a las universidades hasta la edad de nuestra jubilación, ¿no? O sea, que el hecho del conocimiento no sea 4 años, ya pasé por aquello y ya está, sino que la universidad sea recurrente y cada cierto tiempo, ¿no? Sí, tiene que ser así. O sea, a mí me gustan las carreras generalistas y también me gustan las carreras que tienen nombres que cualquiera entiende, ¿no? Interpreta, ¿no? O sea, pues, ¿estás estudiando periodismo? Pues está claro qué es lo que estás haciendo. O estás haciendo derecho o estás haciendo administración de empresas. Estas carreras con nombres de fantasía, sinceramente, no las quiero para mis hijos. Otra Uh-huh. cosa es luego ya un máster, una especialización. Bueno, ahí Exacto. lo que toque. Claro. Pero para tu primera formación universitaria, pues oye, una carrera generalista que te construya un poco las ideas para que a partir de ahí ya pongas sobre esa base lo que tú quieras construir. Uh-huh. Me gustaría, no te quiero entretener mucho más, Arturo, te agradezco mucho tu tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte una última cosa, porque tú has dicho, la universidad tiene que tener en el alumno un espíritu crítico. Wow, pero eso es muy rompedor, porque en cierto modo, por el perfil, ¿no? del profesor doctor en una materia que era el que te decía lo que tenías que hacer, el alumno solamente tenía que obedecer lo que le decía el profesor, ¿no? Y por tanto no había mucha capacidad de espíritu de rebatir o de debatir ¿no? ¿Cómo se va a hacer ese ajuste? ¿Cómo se puede hacer? Ya, bien. Claro, nuestra universidad en ese sentido es un poquito especial, ¿eh? Nosotros tenemos una ventaja y es que nuestro estudiante tiene una edad media en grados de 35 años, Claro. ¿vale? Entonces, claro, a un estudiante, y además la mayoría ya tiene otra carrera y además la mayoría pues trabaja, tiene niños, o sea, Sí, y eh, tiene muy claro para qué está estudiando con vosotros. es otro perfil, es otro perfil. Entonces no es un perfil de 18 años, primera carrera sin experiencia profesional, que claro, pues efectivamente, pues lo que le diga el profesor es lo que es y no se plantea muchas cosas fuera de eso, ¿no? Claro, nuestro estudiante es otra cosa. Entonces, por eso que los debates y por eso y que nuestros estudiantes normalmente o no se presentan o sacan sobresaliente. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes ya una edad, ya no vas a los exámenes en plan, "Bueno, voy a ver qué pasa". A No, ver lo no que voy a ver qué sale. pasa porque es que entras en el LinkedIn del alumno y es que se está jugando su prestigio. Sí, sí, Entonces, sí. no es alguien que no tenga una trayectoria o que no tenga. Entonces, o sea, ese espíritu crítico dentro de nuestra universidad es lo lógico. O sea, Y sin eh, embargo, eso también cambia el modelo de profesor en cuanto a que le exige haber sido practitioner. Ya no vale hablar desde la teoría, sino que ya tiene que vivido ese mundo que le está contando al alumno, ¿no?
Claro, intentamos en la medida de lo posible acercarlo. De todas formas, el sistema universitario español complica mucho ese modelo, ¿eh? O sea, para que a un profesor universitario pueda irse acreditando y pueda ir creciendo en su carrera académica, prácticamente tiene que trabajar en dedicación exclusiva. Ya. Sí, O sea, es muy seguir difícil. publicando y... Claro, es muy complicado el que puedas convivir en los dos mundos. O sea, de hecho, em, hay pocos casos, ¿eh? O sea, y así es que si tú te vas a carreras como las ingenierías, te cuesta muchísimo encontrar doctores, pero muchísimo, porque es que no los hay. O sea, es difícil la convivencia entre el mundo académico y el mundo profesional, muy difícil. Arturo de las Heras, presidente del CEF y de la Universidad a Distancia de Madrid, de UDIMA. Es un placer haber charlado contigo, haber intercambiado estas opiniones. Es un gusto haberte tenido aquí para nuestros oyentes y te agradezco muchísimo tu tiempo. Vamos a ver qué sigue, ¿no? Pues muchísimas gracias, Raúl. A tu disposición siempre. Un saludo para todos tus telespectadores y nada, encantado y aquí estoy. Te mando un abrazo muy fuerte, Arturo. Gracias. Gracias. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!